Realmente es un honor y una alegría recibir a un amigo querido que es Santiago Kovadlov. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Yo también, a pesar de mi afonía, me siento muy contento de estar acá y de conocer a tus amigos, los que colaboran Pablo con Manzotti vos. en vivo, Sofía Diamante en vivo, Sí, y ahí está la sí. Colo, que cree que Así por es. tener el pelo colorado original y no teñido, tiene alguna cierta suerte de superioridad de algo, no sabemos. Pero tal vez qué. la palabra hermosa es alegría. La alegría quiere decir que nuestro encuentro es espontáneo. Es así. ¿Qué edad tenés? 83. ¿Cómo es? Es muy interesante, es doloroso, porque más allá del buen estado de salud y de sentirme yo envejecer muy lentamente, sé que estoy en el final de mi vida. Y lo digo sin melancolía, lo digo como un hecho real, como un hecho objetivo. No es la vejez lo que me amenaza bajo la forma de un malestar, pero sí un sentimiento del tiempo que está cargado de despedida. Claro. Un largo adiós. ¿En qué te das cuenta? En el placer con que disfruto cada día, sin presentir que la muerte está del otro lado, pero creyendo más que en ninguna otra etapa de mi vida que es plausible, que es posible que lo esté. Y eso te Que da... nadie, si se enterara de mi muerte, diría es inverosímil. No, el señor tenía 83 años, se murió. Como decía Borges, es algo que le suele suceder a, Suele a las suceder personas. a las personas. Hay que estar distraído, eso sí. Hay que estar distraído, no esperándola mucho. No, pues ella se hace oír. Ella se hace oír en el amor que vos sentís por tus nietos, se hace oír en la sensación de haber tenido una vida plena. En mi caso se hace oír en mi poesía. ¿Hay Bueno. una década ganada de la vida que vos digas? La verdad que no sé qué dirá un estudio, un paper de Harvard, pero mi década ganada, por ahí fueron muchas. ¿Cuál es la tuya? ¿Entre qué? ¿Entre los 40? Sí, ¿Entre los sí. 60? Hay un momento especialmente floreciente en la vida de una persona, al menos en la mía, fue la década de los 50 años. Fue el momento en que como escritor sentí que alcanzaba mi propia palabra, mi propia voz, que empezaba a escribir como quería y que las imperfecciones de mi lenguaje iban a ser ya definitivas, así como los hallazgos también me abrían un camino nuevo. Fue muy fructífera esa década para mí, y en el orden vital fue el momento en que mis hijos empezaron a dejar atrás la adolescencia y se fueron convirtiendo en lo que hoy son, por lo menos 2 de ellos ya. Veo envejecer a mi hijo mayor, que tiene 58 años. Ya le veo canas. A mi hija del medio tiene 52 años y si bien es una bailarina, todavía hoy baila y preserva la gracia de un cuerpo que fue educado para bailar. Ya es grande. Mi nieto tiene 25 años, el mayor. El tiempo viene a decirnos, es un tiempo de reunión y de despedida. Estamos con Santiago Kovadlov, profeta en su tierra. ¿Cómo te llevas con tus hijos y nietos con tu producción? ¿Hay conversaciones sobre, papá, tengo que decirte, esto me encantó? O lo contrario, papá, esa charla que diste, ¿hay algo ahí? Sí, ¿O sí. no? ¿Cómo no? es eso? ¿Cómo no? Con mi hijo varón suelo tener conversaciones periódicas sobre... Él es poeta también y músico. Entonces conversamos mucho sobre lo que cada uno hace, pero él es muy estricto conmigo, más que yo con él. Y me dice, mira, esto me parece que no está bien. Y de pronto aparece ese hijo que le viene a decir al padre cómo deben ser las cosas. ¿Y cómo haces vos? Me encanta, a mí me encanta. Yo tengo mis convicciones
nuestras poesías son diferentes, su estilo, su prosa es distinta de la mía, escribe espléndidamente bien, y con mi hija también, ella es muy estricta, la mayor, conmigo. La menor se divierte. Le digo, ¿leíste mi último libro? No, todavía no, cuando tenga tiempo lo veo. ¿Y Patricia? Sí, ella es lectora. Tu mujer. Ella es muy lectora de lo que escribo y muy estricta también. Estoy rodeado de gente que no me regala nada. Mejor. Mejor. Les creo. Además, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión de que no debe ser fácil para los hijos tener un padre con cierto nivel de protagonismo social. Vos lo sabrás. Pero al mismo tiempo, la autonomía con que ellos actúan, el haber hecho de sus vidas algo propio y haber transfigurado el apellido en lo que ellos querían que significara, me llena de paz. Cada una le impuso al Coba un significado, un valor, un sentido propio, no el que yo le infundí. Santiago Kovaldov, que ha dejado libre el deseo de sus hijos, no has impuesto, no has inducido, no has direccionado. No, y además envidio tener hijos musicales. Son músicos, la nena mayor y el hijo mayor son músicos, llevan la música en el alma. La menor un poco menos, porque está en el campo de la sociología de la moda y en otros terrenos tal vez un poco más intelectuales. Yo tengo enfrente a Santiago Kovaldov y obviamente en un momento más temprano que tarde le voy a tener que preguntar por el jefe de gabinete y por el rumbo de Milei, pero ahora le voy a preguntar por su etapa de traductor de Vinicius de Moraes. Contá ese momento donde vos traducías a Vinicius. Bueno, era una etapa, luego de haber vivido 6 años en el Brasil, regresé a la Argentina con un castellano bastante estropeado, porque no lo hablaba bien, tenía muchos errores, porque como son dos idiomas muy cercanos, vendía uno por otro. Un día mi mujer me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque había perdido el dominio del castellano y recuperarlo me llevó un tiempo. Pero una vez que supe que volvía a mi idioma, empecé a traducir a los poetas brasileños que durante mi estadía en Brasil había conocido, y hasta personalmente. ¿Vos conociste personal a Vinicius? Sí, y a Chico Buarque también. ¿Cómo era? Contá esa anécdota. Vinicius. Sí. Con Vinicius me encontré por última vez cuando vino con Toquinho. Toquinho en portugués quiere decir pedacito. Vino con Toquinho y María Creusa, que era una preciosura de piba y era la novia de Vinicius. Que hicieron ese fue un proyecto entre los tres que hicieron gira mundial y todo. Así es. Acá en Argentina, y claro. ellos tocaron en un lugar muy conocido de Buenos Aires. ¿La Fusa fue? La Fusa, claro. Bueno, yo lo había ido a ver al hotel a Vinicius para llevarle mis poemas, traducciones de los suyos. Mis poemas no, mis traducciones de sus poemas. Amabilísimo. Él era un hombre de una generosa panza, llena de whisky. El cabello largo, se notaba que había sido un hombre buen mozo, tenía lindas facciones. Y bajó a las 10 y pico de la mañana con el Johnny Walker Black Label, no en la mano. Y le digo, mire, yo le traje mis traducciones de sus poemas y quería saber qué le parecen, porque hablaba muy bien español. Había sido agregado cultural de la embajada brasileña en Uruguay. Bueno, se pone a mirarlas y me dice, están muy lindas. Mira, si le sacas esta coma, gana mucho más. Esta palabra está muy bien, pero ¿no te parece mejor esta? Y me cambió todo. Todo, con una ternura infinita. Me transformó la traducción, me enseñó español, me enseñó castellano y me invitó a la Fusa. Esa noche me fui a la Fusa con Patricia a escucharlo a él y a Toquinho y a María Creusa. Y a María Creusa la sigo tratando porque vive en Buenos Aires.
María Creusa vive en Vive Buenos en Aires. Buenos Aires. Ah, mirá, no Todavía sabía está eso. acá, está aquí. Se ve que tuvo una pareja acá. Pero el hecho que está aquí, cuesta creer que una bahiana viva fuera de Bahía. Claro, sí, es rarísimo. Pero lo cierto es que está acá, y cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Vinicius, decidimos con María Creusa y María Cristina, que fue la primera esposa de él, hacer un grupo, a Turma de Ipanema. El grupo de Ipanema. Claro. Nos llamamos así porque somos todos. Y íbamos a hacer un espectáculo. Qué bueno. Yo iba a leer poemas de Vinicius en portugués y castellano. María Creusa iba a cantar, porque lo último que envejece es la voz. Y ella tiene una voz divina. Entonces, bueno, íbamos a hacer esto, pero después hubo problemas, no conseguíamos lugar, no lo pudimos hacer. Esa es la historia de Vinicius de Moraes. Ay, tiene 82 años María Creusa casi. Bueno, Sí, es lo mismo, son sí. de la misma generación. Estamos Qué bueno. con Santiago Kovaldov. Bueno, voy a ir girando el timón lentamente. Suelen ser de izquierda los artistas, grandes artistas que supongo vos habrás admirado Sí, toda la vida y sí. que admirarás. Suelen ser de izquierda o de centro izquierda y no hubieran votado gobiernos como el de Macri, menos el de Milei. ¿Qué te parece eso? Gozo con artistas de izquierda y por ahí me parece que un rumbo es más para centro derecha. Resuelva eso, Kovaldov. Bueno, yo te diré que la izquierda fue en un momento, prácticamente hasta fines de la década del 90, casi hasta la década del 90, casi una obligación para un intelectual o para un artista. Era imprescindible ser de izquierda. Yo no lo fui, nunca. Pero no porque tuviera una particular comprensión de entrada de los problemas que implicaba un pensamiento inequívoco, sino porque siempre me pareció que hay un fondo redencional en el pensamiento de izquierda, así como hay un fondo dogmático en el pensamiento de extrema derecha. La crisis que vivió el comunismo internacionalmente, las dificultades que hemos vivido nosotros en 50 años de democracia y que han venido a probar la ineptitud de la izquierda y del centro, creo que son evidencias que hay que recoger con prudencia en política para tratar de entender que es mejor no tener toda la razón. Cuando yo me encuentro con alguien inequívoco, me parece que está atrapado en una idolatría innecesaria. La verdad es una conjetura. No soy escéptico, pero en política me parece que la fortaleza pasa por la posibilidad del encuentro con quien no piensa como yo. Si estamos entre idénticos, hay una sola persona. ¿Qué está pensando? Es una sola, o que está lleno de consignas. Jean-Paul Sartre fue para mí un maestro, también lo conocí. Conociste a Sartre. Lo conocí a Sartre, sí, cuando vivía en Brasil. Después te cuento. Y Sartre me ha parecido siempre un pensador interesantísimo y un hombre, un ciudadano confuso, porque creía de veras en la redención del mundo. ¿Para qué mezclar la religión con la política? Creo que un Lori Sanata tiene razón cuando estima que la política está impregnada de religiosidad y que realmente tanto la extrema derecha populista como la izquierda radicalizada han descartado la posibilidad de la convivencia, solicitan subordinación. Llegado el momento donde dejo caer un apellido, Milei. Milei, este momento del gobierno de Milei, venimos de un recambio de jefatura de gabinete. Sí, yo me alegro por una parte que Milei haya cedido, es decir, que haya comprendido que su porvenir político en términos de recepción social está más unido a la reconsideración crítica de su empecinamiento que al sostenimiento de ese empecinamiento. A la vez, creo que es un hombre que ha procedido con habilidad
al decir de alguna manera que el PRO y la Libertad Avanza se han unido. Porque si fuera cierto, y la abundancia de figuras del PRO en el gobierno de Milei es notoria, si esto fuera cierto, hay una persona que ha quedado sola, y es Macri. Milei me parece que fue una respuesta ineludible a una desesperación colectiva. Veremos si puede transformar esa incondicionalidad generada por el horror a la desmesura en una gesta política, cívica, porque se ha parecido mucho, en muchos momentos, a aquello mismo que decía combatir. Esto lo hizo de él, me parece a mí, un hombre sin convicciones, aunque las repita. Es una figura muy extraña y para mí en este momento la única que reviste un grado de protagonismo ineludible en el campo de la principal gestión política del país. Hay otras, sin duda hay otras. Creo que Patricia Bullrich es una figura muy singular también, porque se ha recortado como alguien capaz de situarse frente al presidente con convicciones personales y no dejar de apoyarlo en aquello que entiende imprescindible. Pero estamos frente a algo también muy grave. Mientras sea necesario odiar más al periodismo, el porvenir de la Argentina en esta gestión no va a ser democrático. No lo va a ser. Va a ser autoritario. Hay ahora un cambio de nombres en donde asume Santilli, que es dialoguista y no tiene una mala relación con el periodismo. Adrián Rabier, el nuevo vocero, tampoco está en contra del periodismo. Y Fabián Fernández, que viene de YPF a la Secretaría de Medios, tampoco, es más, tiene relación permanente con el periodismo. Uno se preguntaba si es un cambio de nombres o un cambio de actitud, de comunicación. Optemos por ambas cosas. Los voceros previos en esas áreas eran un eco del discurso presidencial, entre ellos Adorni. Pero también es cierto que la palabra presidencial es única. Yo quiero escuchar al presidente de la Nación decir que hay malos periodistas y hay buenos periodistas, y que un periodista bueno puede ser perfectamente quien lo critique con fundamento. ¿Por qué dijiste que Macri quedó aislado? Porque siento que el PRO, en lo que tenía de más representativo, se ha ido con Milei. Está trabajando desde adentro del gobierno de Milei. Las tres figuras que podríamos nombrar, además, ¿no es cierto?, de Santilli y Patricia, el que actualmente dirige en la Cámara de Diputados el bloque del PRO, son hombres que trabajan desde el interior del gobierno y para el gobierno. En consecuencia, creo que el desafío de Macri es recuperar credibilidad como líder de una fuerza política, y no tengo yo la impresión que eso esté ocurriendo. Te iba a preguntar en esta línea, Santiago, si no te parecía que estas apariciones últimas de Macri, de cara a lo que pasó con Adorni concretamente, no lo hacen una figura política todavía activa, que no se está moviendo más estratégicamente. De hecho, hay comentarios, y yo coincido con eso, que fue él quien de alguna manera había soslayado, sobre todo a partir de la carta pública de Esteban Bullrich de la renuncia, de decir, bueno, mirá que si va al Senado lo vamos a bajar, y eso habilitó a Patricia a que pudiera hablar con el presidente. ¿No lo hace una figura activa? Yo creo que activa sí, pero persuasiva como líder de una fuerza cuyos integrantes estén primordialmente fuera del gobierno, todavía no lo veo. No veo a quienes rodeándolo evidencian que el PRO tiene un perfil discursivo propio. Esa es la preocupación. Y digo preocupación porque nada le haría más bien al gobierno que tener una fuerza opositora no asimilada a su propio cuerpo. Claro. Esto le haría bien al sistema democrático.
porque necesitamos una oposición que, sin ser intransigente en su lucha con el oficialismo, ponga de manifiesto la existencia de un pensamiento alternativo. Sin ese encuentro entre disidentes no hay democracia. Santiago Kovadlov, música y seguimos charlando con él. Voy a pedirle a Santiago Kovadlov que come un caramelo, que se coloque los auriculares, por favor. Hoy le quiero hacer escuchar algo. Estamos con él. Patricia Bullrich fue candidata a presidente. Lo recordás muy bien. Muy bien. En ese momento tenía su interna con Horacio Rodríguez Larreta, después le gana
pero le empezaba a faltar nafta. Tenía que ir contra Milei. Y en un momento hace una entrevista y quiere anunciar algo, pero no lo puede anunciar todavía. Y es algo que creo que tiene que ver con vos y se produce una situación muy interesante. Escuchá cuál es la situación, muy interesante. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Pero a nivel ministerio. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas. Bien. Que van a. ¿Sabés a qué se refería Patricia? Sí. ¿Qué era? Posiblemente yo era el único que sabía. Contá eso. Bueno. Vamos a darle como un epílogo a eso que fue muy lindo, fue un viral. Dimos la vuelta, no al mundo, pero por bastantes pueblos con ese viral con Patricia. Bueno, y falta tu testimonio. El señor que iba a ocupar un... ¿Cómo era el ministerio muy interesante que era tuyo? Era, en cierto sentido, podríamos llamarlo una comisión integrada por hombres y mujeres provenientes del campo de las ciencias sociales, de las ciencias duras, de la filosofía, de las letras, cuya función sería operar como asesores de la eventual presidenta de la República para que la dimensión de lo político no empañara ni ahogara los principios éticos que debían regir su gestión. Ella me propuso liderar ese grupo y yo acepté. Ese grupo estaba formado por gente muy valiosa, proveniente del CONICET y de distintos campos científicos y humanistas. Por supuesto que la viabilidad de esa tarea dependería también esencialmente del margen de libertad con que pudiéramos operar para enfrentarnos incluso a los ministros. Claro. Y decirles, señores, esto no corresponde. ¿Cuánto margen habría para eso? Estábamos respaldados en la autoridad y en la convicción que tenía Patricia de que esta comisión era... ¿Cómo se llamaba o se iba a llamar? ¿Te acordás? No le habíamos puesto exactamente un nombre, pero tenía mucho que ver con el concepto del respaldo a la reconciliación entre ética y política. Este era el propósito. ¿Y ustedes iban a ser como controllers del funcionamiento ético? Si, por ejemplo, alguien se está por subir a un avión con la mujer, decirle no corresponde que al avión presidencial se suba la mujer. Era como, ibas a estar en la previa a comportamientos, como revisando que algo no esté reñido con la ética. No, no exactamente, no. Era más bien un intercambio de ideas con los programas de trabajo de los distintos ministerios que pudieran ser de la competencia de los integrantes de esa comisión, con la autoridad que nos daba Patricia para poder cambiar ideas con los ministros acerca del curso que le pensaban dar a su acción, en educación, en salud, en todos los órdenes donde los integrantes de la comisión tenían idoneidad. Y esa era la filosofía muy interesante de la que hablaba Patricia. Así es, así la llamó ella, y realmente fue un proyecto que a mí me entusiasmó mucho, porque hay dos maneras de fracasar. Una es no corriendo el riesgo de intentar algo novedoso, y la otra es intentándolo y tal vez no pudiendo hacerlo, pero que definía todo un perfil de lo que ella estaba buscando, fue lo que a mí me llevó a aceptar la conducción de esa comisión. ¿Te hubiera gustado que sucediera o con el diario del lunes que hoy podés leer cómodamente en tu sillón decir, menos mal que eso no pasó? No, me hubiera gustado porque el triunfo presidencial de Patricia nos hubiera ahorrado
el interrogante actual sobre el porvenir de la democracia en aquel momento. ¿A qué te referís? Concretamente, a que el primer discurso de Patricia como presidenta no hubiera sido hecho de espaldas al Congreso. Claro. Como el de Milei. Así es. ¿Y por qué mencionaste la palabra democracia? Porque tengo la impresión de que la república disociada de la democracia abre márgenes para configuraciones populistas como las que en muchos momentos vemos hoy. ¿Pero hay un riesgo democrático ahora? Yo te diría que un riesgo democrático no, pero una subestimación muy profunda de la democracia sí. En tanto el presidente siga creyendo que está rodeado por miserables y encuentre en el lenguaje cloacal el modo más apropiado de calificar a sus adversarios, estamos fuera del terreno cualitativo más alto de la democracia, que es el intercambio de ideas. Está bien, espera. Sí. El gobierno te podría decir, ok, hay algo en el lenguaje que vos llamás cloacal o el lenguaje de la incorrección política o del insulto, de la disrupción, distinto al lenguaje políticamente correcto del que veníamos, que también fue la forma de mentirle a la Argentina. Sí, señor. Bajo las formas de la corrección y el buen hablar se mintió y la debacle nos trajo hasta acá. No por las palabras, sino que las palabras aterciopeladas acompañaron un proceso también de mucha mentira. Bueno, ahora hay una honestidad en ese insulto, una cosa emocional, impulsiva, pero la Corte ordenó pagar la ley universitaria, pero la Corte ordena, el Congreso funciona, el Congreso amenaza que va a voltear a Dorni y el presidente lo tiene que sacar. Ahí tenés al legislativo, Kovadlov, operando con fuerza, al judicial y al ejecutivo. Ahí tienes tu tan querida república. ¿Qué contestarías? Que ese retrato que vos hacés es un retrato fragmentario. Sin duda hay indicios en los tres poderes de todo lo que decís. Pero una cosa son los indicios que traen alivio porque permiten recuperar una esperanza republicana, y otra cosa es una presidencia de la nación que se sujeta estrictamente a la Constitución Nacional y a la que la justicia no le tiene que decir, por ejemplo, usted no puede regalar la identidad argentina otorgándosela a todos aquellos que vengan al país como si se tratara de un logro simplemente derivado de una presencia. Como eso, otras cosas, la educación, la universidad, la salud, el 40 o más por ciento de pobres a los que el presidente, yo no pretendo que este gobierno resuelva el problema de la pobreza de inmediato, porque no lo puede hacer. Y ha hecho maravillas en el orden de la transformación macroeconómica. Pero sí le pido al presidente que comprenda que el sufrimiento pide una palabra solidaria, que la espera para reencontrarse con la dignidad social, el trabajo y la salud pide una palabra de esperanza. No se puede uno dirigir a la mitad del país como si no estuviera esperando una actitud fraternal, una actitud de comprensión. Nadie, creo yo, puede desdeñar la revolución que emprendió en el orden económico el presidente de la nación. Pero en nombre de esa revolución, no tener una palabra solidaria con el dolor es no haber comprendido qué es un estadista. No, en relación con esto que estaban hablando los dos y lo que respondías vos respecto de la democracia y esto último, si quizás esperar eso no es también como una transformación que no va a suceder, porque, y voy a ver si te parecía bien en esta objeción que vos haces de la democracia a este gobierno, si coincidís con el pensamiento de un grupo ahora de intelectuales y todo, los que marcan esta época como la época de la tecnocracia extrema o de tecnofeudalismo, hablan otra vez, dice que no necesariamente estos líderes de ultraderecha que se ubican ahí son que están en contra autoritariamente o como antes a la democracia, sino que la consideran un obstáculo para ese tipo de sociedades sin Estado que ellos piensan. Si coincidís con eso o va por ahí el tema. Yo creo que sí es una apreciación justa esta que dice que desde la cultura tecnocrática la democracia es un obstáculo.
Pero como demócrata yo entiendo que la tecnocracia no es la tecnología. Claro. La conciencia tecnológica está muy unida al saber que busca al unísono el bienestar de una población, no su dominio, no infiltrarse en su intimidad para controlarla, no llevar adelante un discurso que dice tenemos todas las respuestas, porque si algo caracteriza a una democracia cabal es que no tiene todas las respuestas, las busca, pero se presenta de entrada como exploradora de una realidad que pide soluciones y no que las tiene. Entonces hay, creo yo, en el pensamiento tecnocrático una vocación totalitaria que es necesario combatir democráticamente. Señora. No, es interesante lo que dice, porque es un gobierno que a veces juega al fleje con la institucionalidad, y cuando vos le decís esto a los funcionarios, te dicen, por lo menos en lo económico te dicen, ¿qué querés que hagamos? Estamos en estado de emergencia. Y eso, ya pasaron 2 años y medio de gobierno y parece que siguen en estado de emergencia, pero por ahí ya es parte de este gobierno que no le es su filosofía, es su forma de ser. ¿Cómo vos lo ves transformándose, cambiando su identidad? Bueno, su el piel? retrato que hacía Diego hace unos minutos mostraría un gobierno flexibilizado, que estaría interesado en aprender, ¿qué? En aprender a convivir. Si esto fuera cierto, yo diría que ese proceso está en marcha. Pero estoy esperando signos de ese proceso en un presidente que comprenda lo que pierde cuando se empecina en negar lo que todos necesitamos que haga. Este espíritu de negación, adornizarse totalmente como él lo ha hecho, le ha quitado identidad en términos estrictamente republicanos. ¿Por qué? Porque lo que él debería, a mi juicio, haber hecho, o lo que hizo ahora, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Qué es lo que él creía que la opinión pública iba a hacer? Someterse. La justicia, someterse. Hemos tenido en estos días un indicio muy interesante de resistencia democrática a la intransigencia presidencial. Es cierto. El Congreso estaba ahí y la Corte también estuvo ahí. Santiago Kovaldov, con tu trío, ¿vas a tocar próximamente? ¿Te vas a presentar? ¿Vas a publicar? Sí. Las producciones tuyas, ¿cuáles son? Bueno, con el trío Orfeo, que integran Ana Victoria Chávez en piano y Federico Mujar en violín y yo en la lectura de poesía, vamos a actuar el 13 de agosto en la Sinagoga de la Calle Libertad con un espectáculo nuevo. Luego el 11 de septiembre en Albur con un espectáculo dedicado a la poesía y la música de Francia. Y a fines de años en el Camping Musical de Bariloche, donde vamos a presentar seguramente alguna de estas obras. Fuera de eso, escribo papelitos, trato de tachar todo lo que puedo. Bendigo la posibilidad de tener un poema nuevo. ¿Cómo nace un poema nuevo? O regalanos uno. Estamos para cerrar y despedirte, dejanos un souvenir. Bueno. En la inauguración de Nau de estos últimos meses hay gente que trae una planta, bueno, hay gente que trae no sé, tal vez una estrofa. Les voy a, si me dan un segundo, Claro, les voy configúralo. les voy a leer un poema. Sí, me encantaría. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos con Santiago Kovaldov en vivo, con la orquesta, en el piano. Ana Victoria Chávez, Federico Mujar en violín y en la voz un hombre afónico. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Tienen el celular, todos sus poemas. Sí, no todos, algunos. Vamos buscando uno. Este es un poema A ver. que se titula Beethoven. Beethoven. A ver. Dice así: cuando cesa la música, me apago. La vida que me dio se va con ella, y en el silencio que crece, vuelvo a ser un vacilante, ciego en la luz
bajo el peso de la duda, a oscuras y pregunto por quién soy, por quién fui, por lo que pude. Hermoso. Queremos agradecerte especialmente que hayas venido. A ustedes el diálogo, Gracias. la posibilidad de no tener respuestas prefiguradas. Santiago Kovaldov. Now.